Tal vez algunos se sientan representados con la protagonista de este anime. La historia comienza con Anzu Hoshino, quien recibió el paquete que esperó por tanto tiempo y cuenta que desde la primaria siempre estuvo jugando videojuegos con los chicos en lugar de hablar de modelos con sus amigas. En la secundaria eso no cambió porque ahora rechazaba invitaciones para salir y volvía a casa rápido con el fin de vencer al último jefe. Sus demás compañeras le advertían que no coma tantos chocolates porque le provocarían granos, pero ella ni caso porque comerlos era su pasión. Y por último, siempre le gustaba abrazar y besar a su gato Momohiki. Básicamente para ella no existía el romance en su vida, hasta que un día se encontraba encima de un chico guapo, y todo fue obra de un ser desconocido. Un fin de semana normal para ella, se encontraba jugando el último juego que consiguió. Le pareció un poco diferente al principio, pero no le tomó mucha importancia, solo que cuando le dio a jugar, se encontró con un juego muy diferente al que compró, y de la nada de este salió un ser desconocido llamado Riri, un ser de sueños y esperanzas, quien le dijo a Anzu que fue escogida como el primer sujeto de prueba. Como ella no entendió lo que decía, le puso la explicación en su pantalla, pero como era una paja para ella leer demasiadas líneas, le hizo un resumen a toda su explicación. Venía de un mundo mágico para ayudar a personas como ella que son novatos en el romance, y le preguntó cuándo fue la última vez que un hombre le ha robado el corazón. Anzu solo mencionó a personajes de un videojuego, cosa que Riri se burló de ella, pero ya no tenía que preocuparse por eso, ya que vino para que personas como ella, que rechazan amores potenciales, la posibilidad de vivirlo en un juego de citas llamado Kirari. Pero a ella solo le pareció un juego muy mal hecho, completó antes otros juegos de citas, pero solo eso, no le gustaría vivirlo. El problema es que fue escogida como el primer sujeto de prueba y ahora muchos chicos guapos se acercarán a ella. A partir de ahora estaría muy ocupada, pero ella decía que ya tenía su amor, refiriéndose a su gato Momohiki, aunque se dio cuenta que no estaba con ella, y le explicó que había confiscado sus 3 deseos más importantes: los videojuegos, el chocolate y su gato Momohiki. Sin todas esas cosas, se concentraría en el romance. Anzu creyó que era imposible, pero cuando revisó sus juegos, estos se volvieron paquetes de anguilas, y sus dulces de chocolate ya no tenían chocolate. Esto Riri se lo había comido, diciéndole que era malo comer tanto chocolate, pero con qué cara lo dice cuando ella también se lo comió. Le explicó que así se iba a concentrar en el amor, porque antes cuando se sentía sola, se consolaba comiendo chocolates y jugaba videojuegos en lugar de tener citas. Por eso se los quitaría para que tenga una relación romántica, con el fin de resolver la baja natalidad en Japón, y la asistiría por el bien de su romance, el futuro de Japón, y lo más importante, su sueldo. Ya no tenía forma de negarse a participar, porque presionó iniciar en el juego. Anzu le dijo que no aguantaría sin sus 3 deseos, y cuando Riri desapareció, ella buscó a su gato, pero al estar encima del aire acondicionado, no pudo abrazarlo como siempre, y de pronto llegó su padre para informar que lo han transferido a las oficinas de Estados Unidos, cosa súper extraña, porque él solo trabaja en la oficina postal. La mañana siguiente, sus padres salieron de viaje a Estados Unidos, y se llevaron a su gato Momohiki. Anzu notó que todo esto era demasiado forzado, y sabía que era culpa de Riri. Fue en busca por varias tiendas para comprar chocolate, y ninguna de ellas consiguió, pero no se iba a rendir ante ese ser del romance, y se propuso evitar enamorarse de cualquier chico guapo que se le cruzara. Así Riri se rendiría y la dejaría en paz. Se convertiría en toda una asesina del romance, pero saliendo de la tienda, la puerta hizo caer el celular de un chico guapo con el que se encontró. Su celular se había malogrado, y como le dijo que no se preocupe por los gastos de la reparación, ella se alejó rápido de él, y siendo otro día mientras iba a la escuela, en el camino Riri le dijo que no se preocupara, porque ninguna persona aparte de ella podía verla, y mientras hablaban, los demás no la verían hablando sola, y antes de irse, le hizo caer con su varita, diciendo que era magia, cuando en realidad solo fue un golpe que le dio, y a su costado apareció el mismo chico guapo de ayer, que al parecer se llama Tsukasa, y su amigo Makoto le dijo que le ayude a levantarse, pero este parecía que no tenía intención de hacerlo, y Anzu tampoco dejó que lo haga, evitando así un momento cliché del romance. Al llegar al subterráneo de la estación de tren, Tsukasa rechazó a una chica que se le declaró. Anzu presenció eso, y le pareció que era guapo y todo, pero con una personalidad insoportable. Luego él se encontró por casualidad con una de las chicas de la escuela que siempre lo sigue, y le explicó que rechazó la declaración de antes para que la chica no se haga ideas equivocadas. Contó también que su celular se había malogrado el día de ayer, y esto Anzu lo escuchó. Se sintió culpable porque fue culpa de ella. Ese mismo día, cuando era la hora del almuerzo, al no tener a sus padres en casa, quienes le hacían la comida todos los días, Anzu tuvo que ir a la cafetería, y al llegar al frente de la fila, iba a pedir lo que comería, pero por coincidencia del destino, terminó pidiendo lo mismo que Tsukasa. Y luego la amiga de Anzu, Saki, le contó que Tsukasa era un chico popular entre las chicas, al ser tan reservado y serio, aunque Anzu no lo veía así, después de lo que vio en la estación de tren. Cuando volvió a su casa ese día, no tenía nada que hacer sin sus 3 importantes deseos, y como le dio hambre, fue a la cocina para ver qué hacer, pero encontró una cucaracha, la cual su mente cambió por una imagen de un pastel, debido a que le tenía mucho miedo, y como las cucarachas siempre eran asesinadas por su madre, pero como ella ya no estaba, tuvo que hacerle batalla ella misma, solo que el insecticida que tenía estaba vacío. Al final la cucaracha terminó asustándola, y salió de su casa sin un lugar a donde ir. Esa noche se quedó en un parque con sandalias diferentes, y lo peor es que empezó a llover. Tuvo que buscar un lugar con techo, y desafortunadamente para ella, su casa la encontró. Le preguntó qué hacía
coche esa noche en el parque en medio de la lluvia. Le dijo que podía ir donde quiera, pero últimamente había un acosador por este parque, cosa que al oírlo, salió corriendo de vuelta a su casa. Él alcanzó para prestarle su paraguas, pero Ansu lo rechazó porque no quería acercarse a él y se vuelvan cercanos como pasa en los juegos de citas, aunque dio la excusa de que no quería tener más deudas con él, recordándole que también rompió su celular, y como no quiso aceptarlo, la llevó a su casa para prestarle otro paraguas que tenía, y como iban en el mismo paraguas bajo la lluvia, igual que los clichés del romance, no pensaba ceder ante el ser desconocido llamado Riri. Cuando llegaron a la casa de su casa, suena chistoso pero ¿qué le vamos a hacer? Ella intentó tapar su cara, imaginando sus personajes favoritos, y luego él le preguntó por qué se fue de casa. Ella no quiso decir que tenía miedo a las cucarachas, pero al final sí lo dijo, además de que su madre que se encargaba de matarlas ya no estaba en su casa, y como le dio mucha risa la historia, ella lo vio sonriendo y casi cae ante el encanto que tenía, pero usó la imagen mental de su gato para evitarlo. Su casa le propuso que podía matar a la cucaracha que estaba en su casa. Esto ella quiso aceptarlo, pero quería evitar relacionarse con él, quien notó que lo evitaba y pensaba que era porque se sentía culpable de lo que le pasó a su celular, así que le dijo que no lo evite porque se ponía ansioso con eso, y al final se aceptó que la ayude. Tuvo un gesto de amabilidad con ella, lo que hizo que la imagen mental de su gato desaparezca, y se dio cuenta que no podía evitar a los chicos guapos. Al volver a la casa de Ansu, su casa buscaba la cucaracha. En lo que hacía eso, ella confundió la tapa de una cámara con una cucaracha, y esto provocó que termine encima de él, aunque esta escena debió ocurrir al revés. Al encontrar a la verdadera cucaracha, su casa la mató y con eso terminado, él disponía a irse, pero al parecer comenzó una lluvia torrencial y era tanta la coincidencia como para que un chico guapo esté en su casa. Y no solo eso, también se queda a dormir porque vieron en las noticias que era peligroso salir, y como ambos tenían hambre, pensó pagar el favor que le hizo preparándole algo de comer. Riri apareció en ese momento para explicarle que todo había sido obra suya, aunque no esperaba que lo tacleara, y ahora le sugirió que cocine algo que impresione a su casa, solo que en lugar de eso, evitó dar una buena impresión dándole comida instantánea. Y si todo estaba puesto para que ellos se conozcan, Ansu no lo evitó esta vez y lo invitó a pasar la noche en su casa, solo que intentó dar la peor impresión posible. Se puso la camiseta debajo del pantalón para verse lo más tonta posible, y Riri se dio cuenta de su intención. Luego ella invitó a su casa a jugar unos juegos de mesa. Él pensó que ella no le ganaría, pero lo humilló como 4 veces, así que probaron con un juego de puro azar, y como ella estaba segura de que no perdería, hizo una apuesta con él. El que pierda hará mañana el almuerzo para los dos, y cuando empezaron parecía que el juego estaba arreglado, porque las casillas donde caía Ansu eran malos lugares. Ya a su casa le tocaba todo lo bueno, y Riri estaba detrás de todo esto, y al final Ansu terminó perdiendo. Tuvo que hacer la comida para mañana, pero con ayuda de él, aunque todo el trabajo lo hizo su casa, porque ella terminó quemando los rollitos de huevo. Al acabar de hacer el almuerzo, ella lo notó feliz, y era como había imaginado. Le pareció una persona amable, pero tenía que evitar una relación con él. Luego de limpiar todo, le propuso a su casa jugar a los naipes antes de dormir, pero antes tenía que ir al baño. En ese momento, Riri apareció para decirle que mejor vean una película o hagan algo más romántico, solo que al no querer hacer lo que quería, la durmió con un hechizo y se quedó en el sofá. Cuando su casa llegó, la vio durmiendo e intentó despertarla, pero no pudo, y en lugar de eso atrapó su mano. Este pensó que hace mucho que no jugaba tanto, cosa que lo hizo feliz, y decía que le parecía a alguien demasiado extraña. Cuando ella se levantó al día siguiente, se asustó a haber dormido en las piernas de su casa, quien le explicó que se había quedado dormida cuando él se fue al baño, y al volver estuvo agarrando su mano toda la noche. Ansu no recordaba nada de lo que pasó, y ahora como el clima estaba mejor, él iría a cambiarse a su casa para ir a la escuela, solo que después de que se fuera, ella vio que se había olvidado su almuerzo, así que no le iba a quedar de otra a quedarse en la escuela. El problema sería que las chicas pensarían de ella como una rival, solo que al rato él volvió por un motivo. Su casa, o sea su departamento, no él, se había inundado, y lo extraño es que fue el único departamento de todo el edificio que le pasó eso, y debido a lo que pasó, no podría ir a la escuela ese día. Le pidió que le prestara su celular un momento para avisar que no iría, mientras ella pensaba que todo era culpa de Riri, y antes de que ella fuera a la escuela, su casa le pidió su número por si necesitaba pedirle un favor. Luego Ansu fue a la escuela como de costumbre, habló con Saki en el almuerzo, quien se sorprendió de que hiciera su propio almuerzo, y en ese momento le llegó la llamada de un número desconocido, el cual terminó siendo el nuevo número de su casa, quien en esa mañana estuvo buscando un nuevo departamento y lavando su ropa en una lavandería. Le preguntó si estaba libre esta tarde para verse, ella le dijo que sí y quedaron para ese día. Ansu se sintió culpable porque él haya comprado un nuevo celular cuando había dicho que no tenía dinero, y en la salida, las chicas que siempre buscaban a su casa le preguntaron al profesor si él estaba bien, ya que escucharon que su departamento se había inundado. Les dijo que en la mañana lo llamó de un nuevo número, el cual ellas le pidieron, pero les dijo que no podía dárselos, y el número que marcó el profesor para ver cómo estaba, ese número terminó siendo el de Ansu, y como la llamada estaba en altavoz y justo ella pasó cerca del profesor, sabían que se trataba de ella. Mientras en la cafetería, donde su casa le estaba esperando esa tarde, aguantando las miradas de las chicas que lo veían, y cuando llegó Ansu, acompañada de las chicas que siempre lo seguían, porque estas dos, Ren y Yuki, le preguntaron a Ansu si iría a verlo, y como era el caso, decidieron ir con ella. Al escuchar la explicación de parte de Ansu, su casa se fue con ella
diciéndole a las otras que solo quería hablar con Ansu, quien luego le dijo que pensaba que Erena era su amiga, y pues esta le dijo que no, solo le gustaba seguirlo a todos lados, por eso le pidió disculpas por meterla en sus problemas, y se alegró de que ella sea diferente, porque nunca fue tan directa acercándose con él, y vaya, como no, si todo estaba planeado por Eri, pero lo que entendió es que él no quería ninguna relación amorosa, o sea que el plan de Riri había fallado. Luego su casa le preguntó si podía dejar algunas cosas en su casa, mientras buscaba otro departamento. Ella sabía que Riri provocó todo eso para que él se quedara sin departamento por un tiempo. Además, él recibió la llamada del agente inmobiliario, quien le dijo que solo tendría un departamento libre, pero para el próximo mes, y como el celular le costó lo mismo que todo un mes de renta, él le propuso si en lugar de pagar el teléfono, podía dejarlo vivir en su casa por un mes. Claro, también haría los quehaceres del hogar, haría los almuerzos para ambos y mataría a las cucarachas. La propuesta era tan tentadora, pero sabía que Riri iba a planear unirlos de alguna manera, solo que sintió tanta culpa que tuvo que aceptar. Cuando se levantó al día siguiente, Ansu imaginó que todo fue un sueño, pero al ir a la cocina, lo vio cocinando los almuerzos y notó que se había levantado temprano para hacerlo, aunque ayer había llegado cansado de limpiar su antiguo departamento, ir a lavar su ropa y trabajar por la noche. Por otra parte, pensaba que no era tan malo vivir con él, le hizo el almuerzo, el desayuno y disfrutaba ver a un chico guapo cocinarle la comida, además de que no había visto a Riri por mucho tiempo, hasta esa mañana, y como se le apareció, se burló porque había escogido al chico equivocado, ya que a su casa no le interesaban las relaciones románticas. En ese momento tocaron la puerta, al parecer era alguien que llevaba el mismo uniforme de su escuela, y al abrirle, era otro chico guapo que decía ser su amigo de la infancia. Ella ni enterada que tenía uno, y justo a su casa iba saliendo, le preguntó si lo conocía, y ella le respondió que era su amigo de la infancia, supuestamente, al cual también le dio curiosidad del por qué su casa salía de su casa, le explicó que pasaron muchas cosas y ahora viven juntos. Acto seguido le pidió a su supuesto amigo de la infancia que le espere, en lo que ella iba a preguntarle a Riri quién era el sujeto que estaba afuera. Esta le confirmó que era su amigo de la infancia, pero Ansu no recordaba haber tenido uno, aunque sí lo tenía. Su nombre era Junta, un jugador del club de béisbol, con quien dejó de hablar durante los 3 años de secundaria y volvieron a encontrarse. Lo más importante era que desde la primaria, Junta estaba enamorado de ella, lo que significa que podía ser una potencial pareja para ella. Era, según Riri, activar el modo fácil del juego de citas, aunque Ansu pensó que sí era un escenario común, que el amigo de la infancia se enamore de la protagonista, pero no iba a aceptar lo que tenía planeado para ella, y cuando volvió con Junta para ir a la escuela, este siguió hablando con una ilusión de Ansu, gracias a la magia de Riri, y de camino a la escuela, él le dijo a ella que le sorprendía haberla visto con su casa esta mañana, pero como sus padres permitieron que se quede en su casa, no tenía de qué preocuparse, aunque lo preocupante según Ansu, era el lavado de mente que le hicieron, para que piense que era su amigo de la infancia. De repente un escarabajo se puso en la cabeza de Ansu, y Junta se lo quitó, lo que luego provocó que se despeinara, y le pidió el favor a él que se lo acomodara, recordándole los momentos en la primaria cuando jugaba un juego llamado Can Ranger con su grupo de amigos, así que le preguntó qué juego estaba jugando ahora, pero como sabemos todos sus juegos fueron confiscados, por eso le dijo que no jugaba ninguno. Justo después llegó Saki, quien se reconoció a Junta cuando lo vio, y Ansu pensó que también le lavaron la mente a ella. Los tres se pusieron en marcha hacia la escuela, mientras su casa se encontró con Makoto en la estación de tren, y ahí también Rena lo encontró. Le preguntó por qué la dejó ayer, y se fue con una chica de otra clase. Makoto se sorprendió cuando escuchó eso, porque nunca había pasado, y al ver que tenía un nuevo celular, le pidió que le diera su número. Su casa no quiso, y le dijo que deje de seguirlo. Ya en la escuela, Tsukasa y Makoto se cruzaron en el pasillo con Junta. Makoto le preguntó si lo conocía, ya que era el jugador de béisbol que tenía potencial de llegar lejos, en otras palabras, alguien muy popular, mientras que Junta le preguntó a sus amigos si conocían a Tsukasa. Le dijeron que era muy inteligente y era muy popular entre las chicas. Les preguntó a algunas qué pasaría si Tsukasa viviera con ellas, y respondieron que lo más probable es que se enamoren de él, y al ver que Ansu podía también hacerlo en cualquier momento, se desanimó al escuchar esa respuesta, hasta que sus amigos le dijeron que él también era popular. Ya en el almuerzo, Tsukasa buscó a Ansu para intercambiar el almuerzo que puso al revés en la mañana, y cuando estuvieron solos, Makoto los encontró y no sospechó nada de que tengan el mismo almuerzo. Descubrió que Rena se refería a ella como la chica que estuvo ayer con su casa y los invitó a comer juntos. Ahí Ansu notó que Makoto tenía un bocadillo de chocolate, el cual iba a invitarle, pero Riri se interpuso con una barrera y Ansu tuvo que dar la excusa de que estaba a dieta. Por otra parte, Rena y Yuki vieron que ella estaba comiendo con su casa y en la salida la buscaron para hablar de eso, y a la par Junta la buscaba para ir juntos a casa. Ella no estaba en su salón y tampoco le contestaba el teléfono, y le preguntó a su casa si la había visto. Al principio le respondió que no, pero justo vio que estaba yendo con Rena y Yuki, y sin saber que su casa y Junta la siguieron, le preguntaron si le gustaba su casa. Ella dijo que no, afirmando que solo eran amigos y no buscaba alguna relación amorosa. Rena, cuando escuchó eso, le pidió ayuda para salir con él, pero como Ansu recordó lo que su casa le había dicho, que por el momento no quería ninguna relación, ella se negó a ayudarla, porque iba a respetar lo que él sentía. Su casa se alegró al escucharla decir eso, y la cosa parecía que se pondría violenta, pero llegó una amiga de Ansu, la cual ella no conocía, pensó que sería otra amiga de la infancia que salió de la nada, y esta
supuesta amiga empezó a halagar a Arena y exhibió que usaba algo para que sus pechos se vean más grandes. Eso hizo que ella se fuera enojada, y cuando Ansu la vio de nuevo, sabía que se trataba de Riri, a quien golpeó porque descubrió que Tsukasa y Junta escucharon lo que dijo, que usaba un brasier de copa C. Luego Tsukasa agradeció a Ansu por haber aclarado que él no quería ningún tipo de relación. Ella no recordaba lo que dijo, y la confusión la aprovechó Riri. Se presentó con ellos como la prima de Ansu, y propuso que cenaran los cuatro juntos en la casa de ella. Cuando llegaron a casa, Riri le explicó que no dejaba de arruinar las posibilidades con Junta, así que para hacer las cosas más fáciles, evitó que salga con la camiseta debajo del pantalón. El forcejeo que tuvieron terminó ocasionando que cayera encima de Tsukasa, y al estar todos para la cena, Tsukasa hizo un buen plato de curry, que puso celosa a Junta porque aparte de popular e inteligente, cocinaba muy bien, aunque Riri pensaba que se subestimaba mucho, y ahora movió los hilos, les dijo que Tsukasa era muy bueno haciendo los quehaceres, y le propuso que se quedara un mes más viviendo con Ansu. Menos mal, Tsukasa no quería, porque sería una molestia para ella, quien se burló al ver que su plan había fallado, solo que luego, esta dijo que Junta podía vivir con Ansu, ya que había una habitación vacía, pero eso no funcionó, y propuso hacer un juego de piedra, papel o tijeras para que los perdedores fueran a comprar helado. Ansu sabía que tramaba algo, y notó que con la varita que tenía, usaba magia para que todo salga como quiera, por eso la mandó a volar, haciendo referencia a cierto protagonista. Luego de que recibiera el golpe, Ansu aprovechó en quitarle la varita, debido a que anticipó que manipularía el juego para que ella se quedara sola con Tsukasa o Junta, solo que no salió como quería, y como tanto quería comprar helado, la acompañó a la tienda, y en todo el camino, la amenazó en devolverle la varita si le pedía perdón de rodillas y regresaba a su mundo, solo que esto Riri no lo aceptó, e intentó quitársela cuando bajó la guardia. Sí le llegó a quitar la varita, pero esta terminó cayendo en un pedazo de popó de la calle, lo que significa que ahora Riri no podía usarla hasta que la purifique por completo. Mientras que eso pasaba, en la casa de Ansu, como estos dos se quedaron solos, Tsukasa le dijo a Junta que no tenía de qué preocuparse porque él no se quede con Ansu, ya que había notado que le gustaba a ella, y además no había forma de que él se enamore, porque Ansu solo lo veía como un amigo. Eso enamora más, aunque a Junta solo le importaba que ella sea feliz, quien justo llegó con Riri, y al acabar la cena, Junta volvió a su casa. Ansu dio las gracias a su casa por la cena. Este le dijo que hace mucho no cenaba con otras personas porque él vivía solo en su departamento. Ella no quiso preguntar por qué vivía así, ya que seguro era una relación familiar complicada, pero esperaba que algún día se lo contara. La mañana siguiente, cuando ellos dos iban a la escuela juntos, los amigos de Junta notaron que Ansu estaba con el chico popular de la clase 7, lo que podía significar que tenía un rival, pero este les explicó que solo eran vecinos. Ya en el salón de Ansu, sus amigas le preguntaron desde cuándo era amiga de su casa. Obvio no les dijo que vivían juntos, pero su mejor amiga se alegró porque nunca pensaba verla en esta situación, así que Ansu aclaró que solo eran amigos, y durante todo el día, sus amigas estuvieron hablando mucho de él. Al volver a casa ese día, esa tarde estuvo sola porque a su casa le tocaba trabajar, y como no tenía ninguno de sus 3 importantes deseos, tuvo que dormir toda la tarde, mientras que por la noche en la casa de Junta, su madre lo mandó a llevar comida a Ansu, quien justo se levantaba y escuchó algunos ruidos en la habitación de su madre. Al principio pensó que se trataba de su casa, pero era muy temprano para que fuera él, entonces imaginó que sería Riri, que estaba llevándose algunas cosas como en la mañana, y al entrar al cuarto de su madre, encontró un ladrón de ropa interior, el cual se asustó cuando vio lo enojada que estaba, y al salir corriendo se topó en la salida con Junta, quien lo persiguió al escuchar de Ansu que era un ladrón. Logró capturarlo, se lo llevó a la policía, y volviendo a casa, estos dos tuvieron un momento de esos cursis hasta que su casa los vio, y justo en ese momento, la mamá de Junta lo llamó, y como su hijo le contó lo que pasó, su madre le dijo a ella que Junta debería quedarse a vivir un tiempo en su casa, para que no esté en peligro como esta vez. Ansu pensó que era un escenario muy forzado, y sabía que esto era obra de Riri, entonces ahora los tres vivirían en la misma casa. Junta llevó sus cosas, y como estaría más tiempo con Ansu, se le hizo muy difícil interactuar con ella, la cual sospechaba que todo este incidente del ladrón era obra de Riri. Además, cuando llamó a su mamá, esta no reaccionó como una persona normal lo haría cuando le dicen que un ladrón intentó robar su ropa interior. No obstante, Ansu no dejaría que Riri se salga con la suya, ya que evitó que pasaran tiempo juntos, empezando a trabajar en un mini super, y tanto Junta como su casa estaban ocupados, aunque para los almuerzos de cada uno, Ansu estaba ayudando a hacerlos, aunque como no era buena cocinando, terminaba todo mal, pero por lo menos era comestible, y los amigos de Junta notaron que sus almuerzos eran diferentes que antes, así que seguro Ansu, su amiga de la infancia, se los estaba haciendo, aunque disimuló que no era así, pero lo hacía muy mal, y se notaba que sí lo había hecho ella. Mientras tanto, su casa saliendo del trabajo, una de las minas que se mueren por él, lo invitó a una cafetería, pero este como de costumbre, rechazaba cualquier invitación de las chicas. Al llegar a casa después del trabajo, Ansu y Junta lo estuvieron esperando para ver la nueva serie los tres juntos. Esto por lo menos sí le hacía un poco feliz, y un día por la mañana, cuando Junta se iba a sus prácticas del club, su casa le pidió a Ansu que lo acompañara a comprar algo de ropa. Ella le sugirió que podía hacerlo por internet, pero no quería por algún motivo que no le dijo, y además, ir con ella haría que otras chicas no se le acerquen, así que aceptó ir con él, pero el detalle era la ropa que ella tenía para salir. Todas tenían algo referente a gatos, por eso su casa intentó buscar entre su ropa para ver si tenía alguna decente, y pues resultó que no. Incluso
incluso su ropa interior tenía algo de gato en él. Entonces su casa le preguntó si tenía ahorros, porque ahora comprarían ropa normal para ella, solo que igual seguía el problema de con qué ropa ir. Riri apareció en ese momento y diciendo que se encargaría de todo, le dijo a su casa que espere en la sala. Como ya tenía purificada su varita, pudo dejarla bien vestida, amenazándola con que si no iba con su casa, botaría toda la ropa con gatos que tenía. Cuando terminó de arreglarla, se veía totalmente diferente, incluso le puso maquillaje. Era la primera vez que él la veía así y al parecer le gustaba el resultado. Salieron juntos al centro comercial y ella no podía evitar que eso parecía una cita. En el camino le preguntó si le gustaban las gorras, ya que siempre llevaba puesta una, y la respuesta fue que no, solo quería evitar que lo vieran. Anteriores veces lo intentó con una mascarilla, pero pensaron que era alguien famoso. Cuando fueron a una tienda de ropa, Ansu por primera vez compró algo que no tenía nada de gatos en él y se dio cuenta que había caído de nuevo en una trampa de Riri. Luego de las compras, pensaron ir a comer, pero antes ella fue al baño un momento. Él se quedó a solas y cada mina que lo veía quería acercarse a él. Se sintió re incómodo porque estaba en una situación que antes había vivido. Recordó su trauma del pasado y cada vez se le hacía más difícil respirar, hasta que Ansu volvió y lo sacó del apuro que estaba teniendo solo para llevarlo a una tienda referente a gatos, y al sentirse tranquilo se alegró de que lo sacara de esa situación y en compensación le compró una pulsera que ella quería de esa tienda. Y de vuelta a casa, en el camino se encontraron con Junta, quien era la primera vez que la veía sin algo que no tenga que ver con gatos. Además sintió envidia de que ellos dos salieran juntos. Los tres volvieron a casa y pensaban seguir viendo la serie cuando lleguen, solo que apareció una cucaracha que, como es antiestética, lo reemplazan con un pedazo de pastel. Ansu y Junta le tenían miedo y su casa fue el único que le hizo frente. Como el día estuvo tranquilo sin momentos clichés románticos, Ansu pensó que todo estaría tranquilo también el día de mañana, aunque Riri tenía algo preparado. Primero hizo que se levantara tarde y tenga que ir corriendo a la escuela, y ella en el camino imaginó que sería ese evento donde dos personas chocan y se conocen de la nada, lo mismo que pasa en los juegos de citas, y justo se acercaba a una esquina donde se supone que chocaría con un chico guapo, solo que al no llevar el pan del desayuno, que suele aparecer en estas ocasiones, pensó que no pasaría nada, y bueno, sí pasó, solo que no con un chico guapo. Lo que terminó chocando fue un auto. Creyó que se salvó de ese evento cliché, pero el chofer intentó ayudarla, y del auto salió también un chico guapo, el cual llevaba el pan del desayuno, y en compensación por atropellarla, la llevó en su auto a la escuela. Que me atropellen así, el último lugar que quiero ir es la escuela. Pero bueno, en el camino, este chico guapo le decía que por una vez que llegue tarde, él no mancharía su historial. Además le dijo que debería estar feliz de ir con él en el mismo auto. Básicamente este chico era todo un ególatra. Mientras ella se asqueaba de su actitud, se preguntaba por qué un chico millonario iría a una escuela pública. Cuando llegaron a la escuela, todas las chicas lo conocían como el señor Chihiri, quien le preguntaba a Ansu si le dio su número a su chofer, Tsuchiya, ya que la conversación entre ellos no había terminado. Las amigas de Saki le preguntaron si había venido con él. Ella no entendía por qué se referían a él como señor, y le contaron que era un chico guapo, rico y popular, que tenía su propio club de fans. Era tan perfecto que ella pensó que debió ser obra de Riri, cuando de repente llegaron su casa y Junta, ya que se enteraron que un auto la atropelló. Cuando estos se fueron, las amigas de Saki le dijeron que los chicos más populares estaban preocupados por ella, aunque a ella le pareció que su casa no lo estaba. Cuando pasaron unos días, Tsuchiya llamó a Ansu para citarla en un lugar por órdenes de Chihiri, quien justo apenas llegó al lugar acordado, se metió su fumada de narcisismo diciendo que ella llegó temprano porque tenía ansias de verlo. Cuando ella escuchó eso le dio un asco terrible y aparte criticó su forma de vestir, así que la metió en el auto diciéndole que ahora le daría atención especial para convertirla en una más de las chicas que le reza. Lo que dijo no tenía ningún sentido para ella y tampoco se molestó en explicar. Llevándolo por nueva ropa, siguió sin saber qué pasaba hasta que se lo dijo, que se dejó atropellar para llamar su atención, y pues ella le dijo que no. ¿A quién le gusta que la atropellen para llamar la atención de alguien? Y sin importar que no fue a propósito, este igual la llevaría a comer con él, porque ya había recibido la ropa que compró. Solo que apenas dijo eso, ella le dijo a Tsuchiya que detenga el auto, y se estaba por ir, no sin antes devolver todo lo que compró. Le dijo que no estaba interesado en él, y sería mejor no perder el tiempo con esto. Ella no se fijaría en un chico millonario, egoísta y con una actitud egocéntrica. Lo que más le molestó es que pensara que el accidente del auto fuera a propósito. Chihiri estuvo pensando todo un día si en serio no estaba interesado en él, y lo que causó que no soporte cómo se comportaba con él, así que mandó a Tsuchiya investigar sobre la vida de Ansu, quien ese día estaba volviendo a casa con Junta, y en el camino encontraron a Riri, y no solo a ella, sino a Chihiri también, que como fue la primera mujer que lo rechazó, le prometió que se ganaría su corazón como sea, y no sé por qué, pero ella lo llevó a su casa, y estando los demás presentes, mandó a Tsuchiya a traer todos los regalos que tenía para ella, que eran sus 3 más importantes deseos, incluyendo gatos que a ella le gustaba. Esta pensó que se los trajo porque seguro se sintió mal por hacerla enojar, pero ese no fue el caso. Solo quería demostrar que tenía el capital suficiente para hacer realidad cualquier sueño, todo para que esté interesada en él, así que seguro le afectó mucho que no estuviera detrás de él, y antes de responderle a sus regalos, Riri le dijo a solas que podía aceptarlos. Sabía que sus 3 importantes deseos fueron confiscados, pero era malo rechazar un regalo, solo que si lo hacía, debería tener una relación romántica con él,
por eso estuvo pensándolo muy bien, y mientras lo hacía, Junta le preguntó a Chihiri si le gustaba Anzu. Le respondió de una manera tan ególatra que eso él no lo sentía, los demás deberían sentirlo por él, solo que como lo rechazó, levantó su curiosidad y faltaban más que todo el dinero del mundo para ser amigo de ella, le dijo Junta. Luego de reflexionar su decisión, ella rechazó todos los regalos porque no le gustaba alimentar su ego, y además, esos regalos no lo pagó con el dinero que ganó con esfuerzo, y lo más importante, no quería ningún gato que no sea Momohiki. Luego de lo que pasó, un día Anzu se encontraba trabajando en el mini super. El jefe le presentó a su nuevo compañero, Chihiri, a quien por más que trabajara como cajero, su narcisismo no disminuyó, y aunque no lo creía, esto tuvo un efecto positivo en el mini super. Por alguna razón a las personas les gustaba, y por si fuera poco, se hizo popular en Twitter, y eso atrajo a más clientes, pero Anzu notó que sí le ponía esfuerzo, y al salir del trabajo, se encontró con su chilla, quien le dio las gracias porque Chihiri, al tener esa actitud, su padre lo transfirió a una escuela pública para que aprenda algo de humildad, pero no pasó así, y la única que logró que viva como una persona humilde fue ella. Cuando ellos dos recibieron su primera paga, Chihiri se ofreció a comprarle algo, esta vez con el dinero que él ganó. Claro, no trabajó todos esos días por ella según él, pero tampoco es que ella quiera algo, aunque no quería que se haya esforzado por nada, y le pidió un dulce para los dos. Le pareció algo muy simple, pero agradable si lo compartía con alguien más. Cuando Anzu volvió a casa ese día, de casualidad, vio que una chica llamada Arisu citaba el sábado a su casa, y volviendo a recordar eso cuando iba de compras, pensando que el mes que acordaron vivir juntos ya estaba por terminar, y aunque fue todo obra de Riri, extrañará cómo estuvieron viviendo los tres. En ese momento, un desconocido chocó con ella, y le hizo caer el libro que compró. Este se enojó porque su café también se cayó, y antes de que esto terminara en violencia, apareció una albina que al chico le pareció demasiado hermosa, algo que no pasaría en la vida real, y ella ayudó a Anzu a salir de este problema, aunque el que terminó más asustado fue el chico. Luego de que se fuera, ella se quedó enamorada de la chica albina que la rescató, y de pronto apareció en su casa, le preguntó a su hermana Arisu qué hacía con Anzu, porque sí, estos dos terminaron siendo hermanos, y con buena genética, terminó invitándola a su casa, y le preguntó por qué su hermano cambió de escuela, y empezó a vivir solo. Arisu le explicó simplemente que su padre era una aunque ahora estaba más tranquila, sabiendo que se queda con Anzu, quien le contó cómo su casa se volvió popular en la escuela y las chicas se morían por él. Su hermana pensó que ella también, pero le juró que no por toda su descendencia, solo era su amigo, y aunque al principio no le parecía tan agradable, cuando lo conoció tuvo otra imagen de él. Arisu le explicó que él antes era más sociable, pero tuvo un incidente en la secundaria y desde entonces nunca más lo vio sonreír, eso hasta que conoció a Anzu, así que según Arisu, su casa debería quedarse viviendo más tiempo con ella, a lo que esta no se negó, porque si se queda sola con Junta, Riri planearía algo, y además era el único que podía matar insectos. Su casa le aclaró a su hermana cuando estaban a solas que solo se sentía cómodo con Anzu y no quería tener alguna relación romántica con ella, a quien le dijo regresando a casa que algún día le contaría por qué empezó a vivir solo. Pasaron algunos días y Riri vio que no había ningún avance en la vida amorosa de Anzu, por eso le pidió tener una cita de prueba para entender más sobre las relaciones. Ella aceptó porque le compraría una ropa de gato que ella quería. Cuando empezó la cita, ella ni quería tomarle de la mano, pero como le prometió comprar otra cosa referente a gatos, aceptó. Fueron a ver una película romántica por petición de Riri y quería ver esa para que le sirva de referencia. Se encontraron con Tsukasa y Makoto, quienes los vieron tomados de las manos, y se presentó como Ryo, el primo lejano de Anzu, aunque entre primos, muy sospechoso el asunto, y lo hizo más aún cuando les dijo que estaba en una cita, pero ella dejó en claro que así se comportaba él. Cuando vieron la película, Ryo se dio cuenta que fue un error haber venido, ya que notó que ninguna pareja tenía algún acercamiento romántico. Lo que hicieron después de la cita fue hablar de la bebida que él pensaba que contenía popo de conejo, pero al probarlo se dio cuenta que era más como huevos de rana. Entendió que así se sentía estar en una cita, aunque todo lo que hicieron fue hablar de popó y huevos de animales. Después de eso, se encontraron con Chihiri y Ryo empezó a provocarle celos, diciendo que Anzu le había rechazado la cita porque no la pasaba bien con él, presumiendo que la pasaba mejor con su primo. Ella tuvo que separarlos porque parecía la típica escena donde se pelean por la chica. Cuando se fueron y siguieron con la cita, visitaron todo tipo de lugares juntos y cada vez más Ryo aprendía algo sobre el romance, aunque Anzu no pensaba tener una relación romántica con nadie y recuperaría sus 3 importantes deseos a su manera. La cita terminó de camino a casa y Ryo le dijo que estaría creando nuevos planes. Anzu ya estaba lista para arruinarlos y este se despidió con un beso, el cual lo llegó a ver Junta. Sufrió mucho, no por caerse de la bici, sino por verla recibiendo un beso de un chico, aunque al final le explicó que solo era su primo, cosa que le preocupó más. Y luego de lo que pasó, un día saliendo de la escuela, Anzu vio a la capitana del club de béisbol. Pensó que sería una buena pareja para Junta si tan solo no estuviera con el lavado de mente de Riri. Y en el tren esa misma tarde,
tarde, encontró a sus ex compañeras, las cuales justo iban a planear una reunión con sus compañeros de la primaria, y fueron a hablar un momento a una cafetería. Hace mucho tiempo no se veían, y todo porque Ansu no tenía un teléfono en la primaria, ya que todo el día paraba jugando, y sus padres querían evitar eso. Ellas recordaron que siempre jugaba con los chicos a un juego llamado Cat Ranger, y más paraba jugando con Tontata, un gordito de cabello rizado que paraba siempre con ella. No lograron reconocerlo por su apodo, pero una de ellas recordó su nombre, el cual era Junta. Ansu no podía creer que en serio fuera él, no podía recordarlo, y menos el nombre, que ni siquiera lo llamaba así, ya que siempre le decía Tontata. Se dio cuenta que había cambiado muchísimo, y les contó que Junta iba a su misma escuela, pero cambió demasiado. Tuvo años de evolución, así que les dio curiosidad, y lo llamó para que venga a verlas, y como era de esperar, no lo reconocieron. Ahora era deportista, y demasiado guapo. Lo invitaron a la reunión de ex compañeros, y al verlo en confianza con Ansu, pensaron que ellos dos estarían saliendo juntos, cosa que ella se negó, y de camino a casa, ella entendió que Junta no estaba en un lavado de mente, y en realidad se estaba enamorado de ella. Y al llegar a casa, Riri le explicó que los hechizos para que una persona se enamore de otra estaban prohibidos, y si no lo estuvieran, ya lo hubiera usado con ella. Lo único que hizo fue recortar el tiempo que les llevaría a encontrarse, ya que ella siempre volvía a casa rápido para jugar más tiempo, y Junta estaba ocupado con sus entrenamientos del club. Por eso Riri cortó el tiempo hasta su reencuentro. Además, intervino quitándole sus 3 más importantes deseos, para que así encontrara el amor. Entonces Ansu le preguntó si acaso era una anomalía para que intervenga en su vida, y puso como ejemplo a Saki. A ella tampoco le interesaba el romance, solo que a diferencia de ella, Saki tenía la popularidad entre los chicos. Cuando llegó la reunión de ex compañeros, todos pensaron que ella vendría con ropa de gatos, pero se sorprendieron porque vino bien vestida, gracias a la ayuda de su casi Riri. Luego de ver cuánto había cambiado, Ryu ya propuso jugar a los bolos, hombres contra mujeres. Los perdedores confesarán quién fue su primer amor. Las chicas estuvieron tranquilas porque tenían a Ansu, y como se suponía, las chicas terminaron ganando, y ahora les tocaba confesar a los chicos quién fue su primer amor. Todos confesaron el suyo, y Ryu, ya como era incapaz de aceptar una derrota, le pidió varias veces la revancha a Ansu, solo que siguió perdiendo, incluso en el karaoke, donde las chicas lo delataron de que antes había salido con 2 chicas a la vez, y en eso Ansu fue a traer a Junta, del cual se sorprendieron su cambio físico, y además de que estaba en un equipo de béisbol. Todos lo trataron como una estrella, excepto Ryuya. Este empezó a llamarlo creído porque ahora era popular, hasta que Ansu lo defendió, diciendo que se esforzó mucho para volverse quien es. Luego de escuchar eso, Ryuya salió del salón. Ansu fue por él, le dijo que no tenía que sentirse incómodo por lo que dijo, siempre seguiría siendo su amiga. Cuando la escuchó, le confesó que antes, en los bolos, mintió con su primer amor. No fue su profesora del kinder, sino ella, aunque hasta ahora le gustaba, pero lo rechazó sin pensarlo tanto. Además, estuvo de infiel con 2 personas. Esto lo escucharon las chicas y se burlaron por su rechazo. Junta también había venido porque pensó que lo hizo sentir mal, y en realidad Ryuya le confesó que sintió algo de celos, y antes de volver con los demás, le dijo que hace tiempo le mintió con que Ansu ya no quería jugar Cat Ranger con él, pero este no se enojó por eso, solo sintió alivio porque ahora estaba cerca de ella, era tan buen amigo, y también notó que le gustaba a Ansu, aunque no se lo dejaría tan fácil. Al pasar la reunión de los ex compañeros, Tsukasa y Junta recogieron a Ansu de su trabajo, y de camino a casa encontraron a Saki en la entrada de su casa. Le explicó que ahora vivía con ellos dos, y le preguntaron por qué estaba esperando fuera de la casa de Ansu, así que les contó que su padre había salido a trabajar ese día, y su hermano aprovechó para traer a sus amigos y sacarla de su casa. Ella se encargó de esto antes de ir donde Ansu, llamando a su padre y diciéndole lo que hizo su hermano. Aunque parezca que Saki era inofensiva, tenía un carácter fuerte, como cuando uno de los chicos de la escuela le preguntaron las copas de su brasier, y lo que ella respondió en forma de burla era cuánto le medía su cosita. Cuando terminaron de hablar de eso, Saki y Ansu dormirían juntas. Quería contarle lo que estaba pasando con su vida y sobre Riri, pero al intentar decirle, terminó con un dolor de estómago, y esto era porque nadie puede saber sobre este proyecto, cosa que según Riri no le dijo, pero que sí estaban en las reglas. Mientras tanto, Saki le dijo a su casa que ellos se parecían en algo, siendo perseguidos por pretendientes a cada rato, pero no tenía nada que preocuparse. Él podía confiar en Ansu, ya que en el pasado, Saki era una de las chicas más pedidas de la escuela, rechazaba las invitaciones de los chicos, y como esto era un fastidio para ella, deseaba tener una vida como las demás chicas. Aparte, esto hizo que algunas estuvieran celosas de ella y la empujaran a propósito. Eso hasta que Ansu presenció eso y les llamó la atención diciendo que tenían envidia de Saki, de la cual luego se hizo su amiga y le ayudaba con todos sus problemas. Entonces un día apareció Mori en la vida de Saki. Era de un grado superior, pertenecía al mismo comité que ella y era muy popular, pero respetaba si por el momento no quería ninguna relación amorosa. Le dejó en claro que no sentía nada por él, pero lo iba a intentar. Pasaron los días, no terminó sintiendo nada por Mori y él siguió respetando su decisión, pero un día cuando la llevó a su casa con la excusa de estudiar, este se lanzó contra ella con la intención de aprovecharse de que estaban solos. Ella comprendió que él no era tan bueno como parecía, felizmente escapó luego de darle un golpe, pero al día siguiente corrían rumores en la escuela de que lo golpeó porque terminaron, y mientras salía con Mori estaba con otros chicos. Empezaron a hablar mal de ella y la única que creyó sus palabras fue Ansu, quien luego fue a poner a Mori en su lugar, y Saki se sintió feliz de tenerla como amiga porque ella nunca la abandonó, y hasta el día de hoy
Mori agradecía que esté junto a ella. Los días siguientes, Riri les propuso ir al festival de verano. Al principio el único que aceptó fue Junta, pero luego quedaron en que todos irían, incluyendo a Saki. En el festival pasaron muchas cosas, empezando con que Junta se quedó muy atrás del grupo y Ansu tuvo que llevarlo de la mano, escena que vio Ryuya, quien también había ido con sus amigos y el cual le aconsejó a Junta de que tenga cuidado con su casa, ya que podría confesar su amor por Ansu antes que él. Por otra parte, su casa sentía la misma incomodidad de que las chicas se le queden viendo, pero tuvo que soportarlo. Luego el grupo decidió separarse para conseguir comida. Saki se encontró con Makoto en la fila de un puesto de comida, y con quien también se encontró fue con Mori, quien le mintió a sus amigos que estuvo con ella y en su delante empezó a hablar mal de ella, quien como se mostró incómoda por la situación, Makoto la sacó de la fila. Pensó que fue un poco repentino, pero ella le agradeció y lo acompañó a otro puesto de comida. Ansu se encontró con su casa, el cual se alegró porque notó que traía el brazalete que le compró hace un tiempo. Ella decidió tomarse una foto con él para enseñárselas a su hermana, y en eso todos llegaron, estuvieron sacándose fotos y Riri aprovechó eso para ponerla en una situación romántica. Cuando pasó el festival, Chihiro invitó a Ansu a una cita y él seguía igual de narcisista que siempre, aunque había cambiado un poco en los últimos días, así que no fue tan aburrida la cita según Ansu. Y cuando iba a regresar a casa, se le acercó una desconocida que se le presentó con el nombre de Yukana, y según le dijo, ella y su casa llevaban saliendo desde hace mucho tiempo, solo que las personas cercanas a su casa evitaban que ellos estén juntos, y con esa mentira logró que la llevara donde él. En el camino empezó a sospechar de ella porque le contó que la hermana de su casa era una mala persona y le explicó que encontró dónde estaba él gracias a una foto en redes sociales. Ahí confirmó que algo andaba mal, y al estar enfrente de la casa de Ansu, su casa no podía creer que otra vez la misma mujer volvía por él. Pero antes de que Yukana llegara donde él, Ansu se interpuso, le pidió que se marchara y entró a casa con él. Le contó cómo se acercó a ella diciéndole que era su novia, lo cual a su casa le dio tanto asco porque esa mujer era su acosadora. Empezó a contarle la razón por la que ahora vivía solo. En la secundaria él ayudó a una mujer a recoger su bolso. Esa mujer era Yukana. No creyó que algo pasaría porque solo fuera amable con ella, solo que Yukana estuvo esperándolo en el mismo lugar por el que pasaba todos los días. La primera vez fue algo normal, pero la siguiente se empezó a saludarlo. Sus amigos creyeron que a ella le gustaba y no fue todo lo que pasó. Llegaron pedidos a su casa que contenía ropa nueva. Ni su madre ni su hermana se lo compraron y volvió a encontrarse con Yukana, quien le dijo que la nueva ropa le quedaba muy bien. Sabía que ella se lo había comprado. El tema era que todo estaba al nombre de la madre de su casa, solo que no le habían cobrado nada. Arisu, la hermana de él, sugirió que llamen a la policía, pero el padre le pareció ridícula la situación y pensó que su casa estaba haciendo esas compras. Quien luego se encontró de nuevo con Yukana, le preguntó por qué estaba haciendo esto de abrir cuentas al nombre de su madre. Ella, sin responder la pregunta, le dijo que seguro le daba pena presentarle a sus padres como su novia, y tomándole la mano le preguntó qué tipo de ropa le gustaba. Él se asustó por su comportamiento y se alejó de ella, pidiéndole que ya no le mande nada más. No le terminó haciendo caso. Los días pasaban y seguía esperándolo en los mismos lugares de siempre, pero una tarde, estando en su cuarto, este bebió algo que lo dejó dormido. Yukana aprovechó para meterse a su cuarto y ella le dijo que solo debería estar con ella y que los demás eran un estorbo, así que posteó varias fotos en las redes con una cuenta al nombre de él, diciendo que no le gustaban las chicas de su edad y los chicos eran inmaduros y unos giles, lo que provocó que los demás hablaran de él como si le gustaran las mujeres mayores y le pedían que no hablen mal de ellos. Esto su padre lo tomó como algo patético. No podía creer que una mujer le haya tomado fotos durmiendo. Básicamente su padre era un cagón que no pudo ver que su hijo era la víctima. Yukana siguió acercándose con la idea de que los demás no aceptaban su relación. Arisu fue la única que lo defendió de ella, pero nada volvió a ser lo mismo para él. Las personas ahora creían que era un patán y un traidor, ocasionando que no tenga el valor de volver a la escuela, y se arrepentía de haber recogido el bolso de Yukana ese día. Al final su madre y hermana lo apoyaron para que se fuera lejos de su pueblo y vuelva a tener una vida normal, pero seguía con el constante miedo de que las chicas lo miren e inviten a salir. Por eso siempre salía con gorro y rechazaba cualquier invitación, y lo peor es que no pudo defenderse cuando su padre lo humilló. Le decía que era su culpa por complacer a los demás y hasta el día de hoy seguía culpándose por lo mismo. Ansu, luego de escuchar su historia, lo abrazó y le dijo que ojalá hubiera sido su amiga mucho antes para haber sido la primera persona que le crea. Más tarde, este suceso se lo informaron a su hermana. Ella intentó llamar a la policía y se dormía cada que no tenía trabajo en la casa de Ansu. Mientras tanto, la madre de Yukana se hizo cargo de las acusaciones que recibió su hija porque pensaba que su casa era el culpable de haberla seducido, aunque ella lo defendió porque fue la primera persona que la trató bien, y ahora que lo encontró se dio cuenta que otra chica se lo estaba robando y sería mejor deshacerse de ella. Al día siguiente, Ansu fue al trabajo como todos los días y le contó a Chihiro que un amigo suyo estaba pasando por algo terrible, así que este le aconsejó que lo mejor es que esté para él en estos momentos, cosa que ella no podía creer lo que decía, ya que siempre hablaba de él y nunca entendía a los demás. Al acabar su turno, ella se fue a casa y el jefe le avisó a Chihiro que Ansu olvidó su teléfono, mandó a su chilla a devolvérselo, y en eso llegaron a la tienda Saki y su hermano, quienes venían porque Ansu les había escrito, la cual en el camino se encontró con unos desconocidos que
iban a capturarla. Felizmente, Junta llegó a hacerse cargo de ellos y no estaba solo. Ryuya también había llegado con él. Además, luego llegaron Tsuchiya y el hermano de Saki, el cual reconoció a uno de los tipos, por eso le preguntó qué hacían aquí. Le explicó que una mujer los amenazó para desaparecer a Anzu, pero todo había salido bien gracias a los mensajes que todos recibieron, los cuales ella no los envió, y cuando volvieron a casa, Arisu y su casa se enteraron que fue atacada. Por eso él le dijo que no debería quedarse más tiempo, pero Anzu no dejó que se fuera, porque esto iban a resolverlo juntos. Y cuando fue a su cuarto, Ryo le explicó que estaba a salvo gracias a los mensajes que envió. Ella le dio las gracias por lo que hizo y le preguntó si no podía usar su magia para deshacerse de la acosadora. Este le dijo que eso estaba prohibido porque solo podía intervenir en sus relaciones amorosas, y si esto la ponía en peligro, sería mejor eliminar a su casa de su lista de pretendientes. Así que luego de escuchar eso, ella inhabilitó su magia de nuevo. Y esa noche en la sala, Junta le dijo a su casa que no debería sentirse culpable de lo que le pasó a Anzu, y si vuelven a hacerle daño a ella, pelearía contra quien sea, no importaba si eso termina con su carrera de beisbolista, ya que él se convirtió en uno gracias a ella. Pasaron algunos días y las cosas estuvieron tranquilas, pero la paz no duró mucho, porque Anzu, saliendo del trabajo, se encontró con Yukana. Evitó llamar a los demás para que no la vieran, y lo que esta quería, se lo mostró atacándola con un cuchillo. Su objetivo era eliminarla. Esta vez Ryo no podía usar su magia para salvarla, y lo único que los demás hicieron era buscarla. Su casa la encontró, y al principio no tenía el valor de enfrentar a Yukana, por el miedo que cargaba todos estos años, pero recordó las palabras de Anzu, y evitó que ella vuelva a atacarla. Le dijo lo harto que estaba de ella, pero esta no terminaba entendiéndolo, y le dijo que nunca se apartaría de su lado. Anzu le interrumpió para decirle que si pensaba seguirlo, entonces nunca lo dejaría solo. La policía llegó en el momento exacto en el que ella se quedó inconsciente. Arrestaron a Yukana, y ya estando en el hospital, Anzu se encontraba mejor. El padre de su casa vino para pedirle perdón de parte de toda la familia, y estaba por llevarse a su hijo con él, solo que Anzu lo impidió, diciéndole que él nunca entendió a su hijo, y lo culpaba por lo que estaba pasando. De vuelta en casa, él le agradeció todas las veces que lo ayudó, cuando rompió su celular, el día que se negó a que la ayude, y las ocasiones en las que evitó que Rina se le acerque, así que agradeció por todo lo que hizo por él, y mientras la abrazaba, nunca pensó que sería muy importante para él. El abrazo lo vio Junta, pero ella le dijo que no era lo que parecía. La mañana siguiente, cuando llegó la madre de Anzu, todos estaban preocupados por la sentencia que recibiría Yukana. Esta vez la madre no pudo encubrir a su hija, ya que Chihiri puso cartas en el asunto, impidiendo que salga fácilmente, pero Riri sabía que eso no bastaría para garantizar la seguridad de Anzu. Por eso fue donde Yukana y se haría cargo de ella directamente. Luego de unos días, apareció ante Anzu y le dijo que todo estaría bien, ya no tenía nada que temer, y pidió que siga siendo como siempre, para luego irse sin decirle nada más. Pasaron unos días y la familia de Anzu y su casa se enteraron que Yukana perdió la memoria. No recordaba nada de los últimos años, así que ahora su casa podía tener una vida normal. A la par de eso, el padre de Anzu volvió de Estados Unidos y le trajo sus consolas, chocolates y a su gato Momohiki, sus 3 más importantes deseos. Supo ahí que algo le pasó a Riri, y esa noche su casa le dijo a Junta que ahora empezó a sentir algo por Anzu, pero no tenía por qué preocuparse, ya que solo lo veía como un amigo, aunque su caso era igual. Fue incómodo hablar de eso, así que no volverían a tocar el tema. Mientras tanto, en la sala, Anzu llamaba a Riri para que aparezca, solo que apareció otro ser mágico llamado Kate, el cual le explicó que ahora estaría a cargo de ella. En eso, estos dos bajaron y vieron al ser mágico, al cual se le olvidó poner el hechizo de ilusión para que no lo vean, así que descubrieron todo sobre el proyecto romántico. Eso le daba sentido a todos los sucesos que pasaron para que ellos se encontraran, y le explicó que Riri no puede volver porque usó su magia con motivos personales, borrando los recuerdos de Yukana, además de ayudarla en otras ocasiones, enviando mensajes a sus amigos para que la salven. Desde entonces ya se notaba que estaba mezclando sus motivos personales por Anzu, y ahora estaba en el sótano de la empresa para no dar a conocer lo que pasó con ella, y al no poder verla otra vez, amenazó a Kate para que la traiga, y a cambio no ensuciaría su varita con popó. Logró conseguir 15 minutos con Riri al costo de su bono mensual de Kate, y cuando la trajo de vuelta, primero le aplicó una llave y luego le dio las gracias con su casa por todo lo que hizo por ellos. Luego ella le preguntó qué es lo que quería ahora, y respondió que quería seguir con ella, solo que el tiempo ya había terminado y Riri no podía quedarse, pero Anzu lo tenía todo calculado. Sabía que Kate solo podía usar la magia si eso ayudaba a su vida amorosa, por eso propuso a Riri como un posible interés amoroso, lo que significa que sí podría quedarse. Claro, esto reduciría más el pago mensual de Kate, ya casi ni tiene sueldo, creo yo. Todo volvió a la normalidad, entre comillas. Los padres de Anzu volvieron a Estados Unidos y ella se quedó con sus 3 importantes deseos. Sin embargo, el plan de que ella se enamore seguía en pie, y Riri le explicó que si no le daba importancia a su vida amorosa, le volverían a quitar sus 3 importantes deseos, y Anzu le dijo que haría que el proyecto fracase. Por otra parte, Kate estaba yendo con la siguiente persona, que sería el segundo sujeto de prueba de este proyecto, y la cual era Yukana.